Bienvenidos a Estrategia Televisión. HAL Texas frente al JF-17 Thunder. Vamos a comparar estos dos aviones de combate de la India y de Pakistán, los más ligeros que hay ahora mismo en el mercado. Vamos a empezar a conocer al avión indio. El avión indio es un desarrollo propio de la India que al final ha tenido que terminar desarrollándole junto a otros países. ¿Por qué digo esto? Porque inicialmente la India quería desarrollar su propio caza, pero básicamente no ha podido. El motor, por ejemplo, la India quiso desarrollar un motor propio, fracasó, no fue capaz de desarrollar un motor propio. Llamó a Snecma para, una compañía francesa, desarrollar un motor junto con Francia. El motor no tenía la potencia requerida, así que al final directamente tuvieron que meterle un motor de Estados Unidos. Y Texas va armado con un F404, quizá sería mejor decir dotado con un F404 de General Electric. Este motor que entre otros pues también da servicio a entrenadores avanzados, incluso en España conocido bastante, ¿verdad? Porque es el motor del F-18 Hornet. Lo mismo más o menos sucedió con el radar. La India quería desarrollar su propio radar, no pudo y al final tuvo que pedirle ayuda a Israel. Básicamente lo que se hizo fue coger el radar, un radar desarrollado por ELTA, una compañía israelí, y meterle este radar al Texas. Y en el resto, pues en el resto básicamente lo mismo, en mayor o menor medida, aunque el avión tiene mucho componente indio, las cosas más serias, más complejas del avión, pues básicamente o están producidas bajo licencia o directamente desarrollada por la propia India. El avión tiene un peso máximo de 13.500 kilos, tiene un radio de combate un poco por encima de 700 kilómetros y una velocidad máxima de Mach 1,8. Como veis, es básicamente un interceptor ligero desarrollado en ala delta. De este avión inicialmente se desarrolló la primera fase, que en teoría iba a ser el avión, al que al final han llamado MK1. ¿Por qué han llamado MK1? Pues básicamente porque ha sido un desastre total. No han podido sacarla adelante, más de 25 años de desarrollo, y cuando han visto que no podían con ella, pues han sacado el Texas MK2. ¿Y cuál es el Texas MK2? Pues básicamente el Texas MK2 es el 1, pero digamos corrigiendo las deficiencias que encontraron en el 1 y que no fueron capaces de, digamos, corregir en el propio desarrollo. Es decir, que básicamente lo que han hecho con MK2 es sacar al Texas, hacerle un nuevo avión, obviando todos los fallos que daba el 1. Básicamente es una versión mejorada del mismo. Más o menos, salvando a distancia, es como ha hecho por ejemplo Estados Unidos con el F-18 Hornet y Super Hornet. Obviamente salvando a distancia porque el Hornet estuvo muchísimo tiempo en servicio. Esto simplemente, como con la primera parte fracasaron, pues fueron a por la segunda parte. ¿Y el JF-17? Bueno, el JF-17, que tiene sus orígenes en el famoso Sabre 2, digamos que ha tenido un poquito de más éxito. Es bastante parecido al Texas. Por ejemplo, el peso máximo al despegue es prácticamente idéntico. Está dotado con un motor con una capacidad compost quemador de 84,5 kN, es decir, prácticamente clavada al F404 del Texas. Respecto al armamento, la capacidad de carga es prácticamente la misma. Son dos aviones muy parecidos. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Bueno, la primera diferencia entre uno y otro es que el Texas realmente, que quiera tener más información sobre el JF-17, he ido más rápido en este aspecto, pues simple y llanamente tengo aquí un vídeo de más de 20 minutos de duración donde explico todo el JF-17, motores, radares y demás, por lo tanto podéis acceder a él e informaros. En la comparación entre ambos, lo primero es que el JF-17 está en servicio, incluso ya ha realizado sus pinitos en acciones en combate. El Texas pues no está en servicio. No está en servicio, hay pedidos, se quieren hacer pedidos, se quiere que entre en servicio, pero no está en servicio. Todavía en servicio como combate. Se han desarrollado muchas versiones, muchas fórmulas, por ejemplo, incluso se le ha hecho aterrizar en portaaviones, esto es muy importante, pero la realidad es que ninguna unidad, ningún regimiento indio de caza y ataque está dotado con este avión. ¿Cuál de los dos aviones es mejor? Bueno, no hay mucha duda al respecto. El mejor avión es el avión de Pakistán. El mejor avión es el JF-17. Y os explico por qué el JF-17 es mejor avión. Entre otras cosas porque es capaz de combatir. Básicamente, tened presente que entre el MK1 y el MK2, o Mark I y Mark II, como queráis llamarlo, el Texas lleva ya 3 décadas de desarrollo.
y actualmente el Texas sigue sin ser considerado por la Fuerza Aérea India como un avión para entrar en combate. Esta es la realidad. Además, cuando la India desarrolló el Texas, el motivo más o menos fue el mismo que con Pakistán. La India lo que quería fundamentalmente era sustituir toda la numerosísima flota que tenía de MiG-21. Pakistán lo que quería era un avión para quitarse en medio los Sabres y aviones más antiguos como el Mirage 3 y demás. Hay que tener una cosa presente, y es que Pakistán como tal no ha desarrollado el avión es un avión chino que se le ha puesto a Pakistán, ¿de acuerdo? Pero el avión es un avión creado y desarrollado por China. El avión de la India es creado y desarrollado por la India. Eso sí, mientras que China le ha dado un avión funcional a Pakistán, la India no ha sido capaz de desarrollar su avión y, como he explicado con el tema del radar o con el tema del motor, pues o bien directamente han tenido que ponerle uno de otro país o desarrollar uno bajo licencia con asistencia de una empresa de otro país. Básicamente, del avión de la India, como tal, está lo que sería la célula del avión. Todo lo demás, aviónica, motor, radar, en mayor o menor medida, no es propiamente de la India. Como mucho, es desarrollado bajo licencia o con asistencia técnica. Esto hay que decirlo. Si ambos aviones se enfrentasen en combate, hay que tener presente que las capacidades de potencia y demás son prácticamente idénticas. Los dos motores de los aviones desarrollan una potencia parecida y el peso es prácticamente el mismo. Entonces, como tal, en este aspecto, los dos aviones estarían muy a la par. ¿Qué pasa con el radar? En teoría, si tenemos presente que el radar del avión indio es un radar desarrollado a partir de uno israelí y el otro es una radar proveniente de China, pues en principio podríamos decir que nos fiamos más del radar israelí, ¿verdad? Podríamos fiarnos más del radar israelí, sí, correcto. Pero, señores, hay que tener presente una cosa. Al avión pakistaní, ya las versiones más modernas, aparte de meterle un radar a esa, puede ser dotado con radares de compañías como Ericsson, la compañía sueca, o compañías, caso como el consorcio de Leonardo, de Italia. Con lo cual, en este aspecto, la ventaja de la India pues no es una ventaja como tal. Y además también hay que tener presente otra cosa, y aquí sí que le daría cierta ventaja a la India. El JF-17 básicamente está creado para disparar misiles chinos, básicamente. Aunque ya sabéis que se puede dotar de cualquier misil a cualquier avión. Y de hecho el JF-17 también lleva algún misil sudafricano. Mientras que el avión de la India está pensado y creado para disparar, por ejemplo, el AMRAAM. Está pensado para disparar, por ejemplo, misiles como el Sidewinder, como el Iris-T, que no tienen dotación, ¿de acuerdo? Pero que está capacitado para ello. Pensando sobre todo, pues ya sabéis que la India se está alejando muchísimo del armamento ruso y abrazando más armamento occidental. También podría disparar misiles franceses que están en dotación en la India, como el caso del Matra, o por supuesto, claro, los misiles rusos y misiles israelíes. El último conflicto, la última escaramuza local que hubo ahí fronteriza entre la India y Pakistán, los misiles rusos una vez más hicieron el ridículo. Y de hecho, al día siguiente de escaramuza, la India ya estaba llamando a Tel Aviv para que le ayudase a meterle los Derby y demás a los Sukhoi 30, porque los misiles rusos no valían un pimiento, ni siquiera habían podido con su mega indestructible Sukhoi 30 plantar cara a los F-16 pakistaníes y a los de los que estamos hablando JF-17. Además, desde un punto de vista de las capacidades operativas, el avión de Pakistán lleva un desarrollo muchísimo más potente. Hay que tener presente que la India estuvo más de 2 décadas, ojo a este dato, más de 2 décadas, ojo al dato. Y ahora con el MK2 o el Mach 2, como queráis llamarle, pues van por el mismo camino, aunque parece ser que aquí han solucionado más los problemas y puede entrar más en servicio. El JF-17 ha tenido un desarrollo mucho más potente y digamos que ya iría por una tercera fase del mismo. Una tercera fase con nuevos motores, radar AESA y nueva aviónica. Tiene también en este aspecto el JF-17 una gran ventaja. Del avión de la India, lo que sí hay que señalar de él es que es un avión realmente maniobrable. Tiene una gran capacidad de maniobra. Ese quizá
una de las pocas ventajas que el avión de la India pudiese tener para un combate dogfight, junto con el tema de los misiles. En todo lo demás, el avión de Pakistán es más avión, es muchísimo más avión. Si tuviésemos que decir, bueno, ya sabéis, lo he explicado 1000 veces cómo funciona el tema de combate aéreo y demás, pero si tuvieseis que echaros unas cuentas y decir, si ambos aviones se enfrentasen, lo cual es probable, ¿quién tenía más posibilidad de ganar? Bueno, ya sabéis que hay muchos aspectos, como los AWACS y demás, pero yo le daría cierta capacidad por un tema de radar, aunque ya digo que las versiones de JF-17 del bloque 3, de la fase 3, no tienen ningún problema a ese respecto y nada que envidiar. Pero quizá yo sí le daría mucha más, digamos, ventaja a un radar Delta con un ANRAAM, por ejemplo, o con un Derby, que a un radar chino con un PL-10, por ejemplo. Son los misiles aire-aire de China. Le daría cierta más ventaja al avión de la India en ese aspecto. Vuelvo a repetir que los combates aéreos son mucho más complejos. Esto no es aquí una justa medieval con dos caballeros con lanzas y a caballo. Pero aquí sí que el avión de la India podría tener ciertas capacidades. Es muy importante el tema de los misiles y el rendimiento de estos. Aunque en un conjunto global, disponibilidad, fabricación de unidades, muy importante la propia confianza que te dé el avión, que esto también hay que tenerlo presente. En este aspecto más global, yo sinceramente me iría más por el JF-17, muchísimo más. Muchísimo más porque, si bien es cierto que quizá las primeras unidades de JF-17, si la comparamos con la MK2, la Mach 2 del Texas, sí que el Texas va a ser superior, pero claro, hay que ser justos. Si ya metemos la versión que en teoría va a entrar en servicio, que va a entrar en combate del avión de la India, que sería el Mach 2, también tenemos que meterle al JF-17 la que llevan desarrollada más moderna, que es la fase 3. Y la fase 3, pues le puedes meter cualquier radar a esa, por ejemplo, radares de la italiana Selex Galileo. Por lo tanto, ahí ya tendrías radares de tecnología occidental, radares AESA muy avanzados, y esa ventaja que tendría en cierto modo la India no la tendría. Además, también puede llevar misiles extremadamente modernos, como el sudafricano Darter, que te da otra grandísima ventaja en combate respecto a misiles occidentales. Incluso, por ejemplo, el Darter es un misil único, porque es un misil que cuando disparas no deja estela, no puedes verle. Te disparan el misil en un combate dogfight y no puedes ver la estela que deja el misil cuando sale del avión y es disparado hacia el blanco enemigo. Con lo cual, en ciertos aspectos, el Darter es incluso, en algunos aspectos, el Darter es incluso superior al Iris-T, ¿de acuerdo? Esto también que lo sepáis. En el fondo son dos aviones muy limitaditos. Son dos aviones que dan para lo que dan, es decir, intercepción aérea y ataque a tierra muy concreto, muy puntual y ya está. Son dos aviones muy baratos, eso sí. El JF-17 y el Texas. El Texas en principio estaba diseñado para que valiese unos 30 y pico millones la unidad, ¿de acuerdo? Pero de verdad, no era fantasmadas esto de los rusos y su maqueta Sukhoi 75 jaque mate, o de jaque mate es porque el avión nació ya antes de... Nació muerto antes de propia típica maqueta rusa. En este aspecto, ahora mismo el precio real del Texas estaría en torno por unos 40 y pico millones. Claro, esto es casi un regalo de avión, ¿verdad? Hombre, es un regalo de avión. Si no puedes comprarte una cosa mejor, pues sí, es un regalo de avión. Si no, ¿qué queréis que os diga? El avión va muy limitadito. Si tú eres la Fuerza Aérea de Etiopía, o eres la Fuerza Aérea del Congo, o eres la Fuerza Aérea de Sri Lanka, o eres la Fuerza Aérea de Laos, pues vale, pues venga, el Texas está muy bien. Otras cosas porque la mitad de las fuerzas aéreas que he dicho ni siquiera tienen aviones operativos. Pero, si tú puedes ir a por algo más, pues no te vas a comprar estos aviones. El JF-17, pues el JF-17 también está sobre los 40 y pico millones, aunque la versión 3, la tercera fase, muy probablemente ya supere en algo 50 millones. Aún así, al precio actual de los aviones de combate, pues es un avión casi regalado. Yo, si fuese el presidente de un país del tercer mundo y tuviese que elegir entre los dos, teniendo en cuenta que Pakistán te da la tecnología, te da la arquitectura abierta del avión, no, digamos, te limita absolutamente en nada, y teniendo también muy presente que la India, pues al final el avión como suyo no es tanto como suyo, que lo es, porque por ejemplo el motor te lo tiene que suministrar Estados Unidos.
y además teniendo presente que la India no ha sido capaz de desarrollar un radar propio ni desarrollar un motor propio, pues señores, yo me iría por el JF-17. En el cómputo global, creo que las ventajas que te va a proporcionar van a ser muy superiores a las ventajas que te puede proporcionar el avión de la India, tanto desde un aspecto tecnológico como desde un aspecto operativo, como por supuesto de un aspecto de independencia. Al final es más complicado y más raro que te puedan someter, por ejemplo, a un tipo de bloqueo o de embargo por el tema de los motores, una Rusia o una China, de lo que te pueda someter un Estados Unidos. En este aspecto hay que tenerlo mucho más presente. Normalmente China y Rusia con estas cosas pues no suelen jugar. Estados Unidos sí que suele jugar con estas cosas. De todas formas, son dos aviones que ante un Rafale, ante un Eurofighter, ante un F-35, pues tienen muy poquito que hacer. Muy poquito que hacer. De hecho, incluso hasta un F-16 Block 70, sí es cierto que tiene una ventaja respecto a él, que son aviones con mucho más futuro que el F-16 Block 70, que al final no deja de ser un desarrollo ultra dopado por un capricho de un jeque árabe. Pero, aún así, yo no le veo a un Texas contra un Block 70. Sinceramente, yo no le veo. Os lo digo así de claro, yo no le veo. Y eso que el Texas tiene mucha electrónica de Estados Unidos, de Israel, del Reino Unido, pero yo sinceramente no le veo. Y estoy hablando de un Block 70 contra un Gripen, ni de coña. Os lo digo así de claro, contra un Gripen ni de coña el Texas. Y el JF-17 contra un Gripen, pues sinceramente tampoco. Sinceramente tampoco. Las cosas hay que decirlas como son. Respecto a otros aviones, pues más normalitos, pues mira, ¿qué queréis que os diga? Al final esto va de un tema de radar, va un tema de misiles. Ahí tenéis al Sukhoi 30, que el Sukhoi 30 pues prácticamente desde el principio del siglo, cuando compró Argel y empezó a hacer por ahí exhibiciones y demás, hasta el 2015 más o menos, el Sukhoi 30 era poco menos que la estrella de la muerte. Y la primera vez que tuvieron que hacer algo fue precisamente contra el JF-17 de Pakistán y fue precisamente contra los F-16 de Pakistán y no pudieron hacer absolutamente nada, entre otras cosas por la inutilidad de los misiles rusos. Así que fijaros, hay muchos aspectos a tener en cuenta y yo sinceramente a estos aviones ante un Gripen no los veo a ninguno de los dos con la más mínima posibilidad. Un F-16 Block 70 pues no sé qué decirte. Habría que ver la formación de los pilotos y demás. Y ya respecto a un Eurofighter, Rafale y todo esto, olvídate. Olvídate, ni lo intentes. Deja el avión en tierra, que al menos no te destruya. No intenta, como hacía Saddam Hussein, los entierras ahí en mitad del desierto y ya está. Pero son aviones realmente limitados que como mucho le pueden servir a países del tercer mundo o en el caso de Pakistán para complementar de forma muy importante la flota, porque vas a tener en teoría aviones más capaces, más potentes, como puede ser el J-10, que ese ya sí que juega en un nivel superior, o al menos teóricamente debería jugar en un nivel superior. Pues señores, esto es lo que hay. Estos son el Texas y el JF-17, esto es lo que dan de sí. Aviones de combate son, desde luego. Desarrollos locales en mayor o menor medida son también. Contribuyen a crear riqueza en el país y desarrollo aeronáutico. Pero desde un punto de vista militar son dos aviones sumamente limitados, Me tira muchísimo más el JF-17, creo que su conjunto es mejor avión que el Texas. Además creo que el JF-17 te permite un desarrollo mucho más global que el Texas. Y ya en último lugar, por ejemplo, cuando se ha hablado del Texas para países como Brasil, pues mirad, es algo así como cuando me veis vídeos que yo hago sobre España y hablo de los oficiales españoles y de los que quieren sustituir el F-18 con el Gripen. Pues pasar en Brasil de un Gripen a un Texas sería algo parecido. La broma se cuenta sola, más allá de las necesidades reales de Brasil de comprar de una maldita vez un pedazo de cazabombardero bimotor de largo alcance. Creo que necesita un país como Brasil y dejarse de avioncito monomotores. Pero señores, es lo que hay. Y lo que hay con el Texas y con el Thunder es muy poquito. Muy poquito, esta es la realidad. Gracias por ver el vídeo, es un honor informaros de la realidad. No dudéis en dejarme vuestras opiniones y nos vemos en el siguiente análisis estratégico.